Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida, jóvenes, a esta nueva semana que vamos a hacer lo que es el curso de literatura. Saludo al profesor Gustavo García Cabezas y el tema que vamos a desarrollar esta semana va a ser la Edad Media. Y si hablamos de la Edad Media, normalmente es una escuela literaria donde nosotros vamos a ver cómo se parecieron las obras literarias en ese entonces, cómo fue el dominio normalmente en ese entonces de la realeza junto con lo que es la burguesía. Esta Edad Media, o medioevo, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Dura lo que son prácticamente, es un periodo largo. Su comienzo se sitúa convencionalmente en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, por obras de los pueblos bárbaros germanos, y se extendieron a muchos lugares, según unos, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. Cuando Constantinopla cae en manos de los turcos adecuadamente. Para otros, el final de esta época lo marca la llegada de Colón, que fue en el año 1492, con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la ventaja de coincidir con la invención de la imprenta, que lo hizo lo que es Gutenberg, que hizo en ese entonces, plasmaron por todo lo que es impreso, lo que son los libros de religión, de ciencia, de lo que son de historia. Y el primer libro que se imprime es la Biblia, y con el fin de la guerra de los 100 años. ¿Cómo fue el sistema feudal en este entonces? Uno de los rasgos más resaltantes de este periodo fue el desarrollo de un sistema económico-social, que fue el feudalismo. Se encuentran los gérmenes de entre los siglos III al siglo V después de Cristo, cuando la invasión bárbaras a Europa originaron inseguridad en sus ciudades. Los bárbaros mayormente eran personas que saqueaban lo que son los reinos, no al rey sino a las comunidades, a sus aldeanos que tenían normalmente, quienes solicitaron protección a los poderes locales a cambio de su sometimiento adecuado. Asimismo, se concedieron tierras a los que destacaron en la guerra contra los hermanos. Es por ello que en este entonces el poder lo tenía lo que es el rey, y el rey normalmente le daba protección al pueblo. Entonces, a cambio de esa protección, el pueblo le daba un porcentaje de su sembrío y el rey lo protegía, porque trabajaba las tierras de él. Entonces, acá el feudalismo como organización se basó en la posesión de grandes extensiones de territorio por parte de los llamados señores feudales. Estos entregaban parte del mismo al campesinado sometidos a ello por relaciones de servidumbre, para que trabajara sus tierras. El señor feudal estaba obligado a permitir que el campesino se quedase con una parte de lo que produjese, con su trabajo, y a darle protección. Por su lado, el campesino tenía que ceder buena parte de lo que cultivaba, e incluso su fuerza de trabajo para otros labores. Es por ello que en la práctica el señor feudal tenía un dominio casi absoluto sobre el campesino. Este sistema terminó de configurarse entre los siglos IX y X, con el edicto de Mercer, que fue en 847, que obligó a los hombres libres a tener protectores, y el edicto de Kiersey, que fue en el año 877, que convirtió los feudos, cargos y posición social en hereditario. O sea, en este entonces que se termina lo que es el feudalismo, ya el campesinado tuvieron lo que son las tierras que trabajaban al poder de ellos. Es por ello que la sociedad en ese entonces estaba dividida, ¿no?, entre el rey, la nobleza, el clero y el campesinado. El campesinado era lo último que estaba. La nobleza, clase privilegiada, propietaria de los feudos, integrada por los grandes vasallos de los reyes, emperadores, papas, duques, condes. Todos ellos tenían un poder económico. Después de ello venía lo que es el clero, dueño de las tierras y altos cargos, ¿no? Y ellos se encargaban de educar a la realeza. En cambio, por último estaba el campesinado, formado por los labriegos libres y por siervos,
quienes trabajaban las tierras y pertenecían al señor feudal. Ellos aprendían lo que es su lengua normalmente como podían. En ese entonces el dominio lo tenía lo que es el imperio romano y como lengua normalmente tenían lo que es el latín. Y el latín se dividió en dos formas, el latín culto y el latín vulgar. El latín culto lo enseñaba el clero, que era de lo que es la religión. ¿A quiénes le enseñaba? Solamente a la realeza. En cambio, el campesinado, los soldados, los viajeros, ellos aprendían como creían conveniente lo que es su idioma con lo que es el latín. Por eso que hablaban el latín vulgar. En esta Edad Media, también conocido como Medioevo, se caracterizó todo el periodo por la enorme influencia de las iglesias, ¿no?, cristianas, que influyeron lógicamente en las producciones artísticas y en la literatura en particular. Aspiraban a reflejar una alta espiritualidad y una dependencia total del creer. Es por ello que en este entonces también aparecieron lo que son dos formas de expresar la literatura, que se dividieron por mesteres, que apareció el mester de escolaría y el mester de clerecía. Estos dos mesteres se dividieron en lo que son las formas poéticas. En ese entonces, todas las informaciones que pasaban de ciudad en ciudad, de lo que son batallas, de lo que es un héroe, un soldado, ¿no?, consecuencia que pasaba en los pueblos, lo recogían los juglares. Estos juglares eran poetas errantes que llevaban la información de pueblo en pueblo, mediante lo que es un canto que lo hacía con su cicara o su lira. Y ellos pertenecieron al mester de juglaría. Pero el que más sobresalió también ahí también fue el mester de clerecía, que las obras eran sobresalientes a la religión cristiana. Pero el que más tuvo más acogida de los dos mesteres fue el de juglaría, porque era hecha por gente del pueblo. Y es por eso que recogemos lo que son obras anónimas, que fue el Cantar de Miocía, que es una obra española, tenemos la canción de Roldán, el Cantar de los Nibelungos. Como también aparecieron obras de autores, ¿no?, como el Cancionero de Petrarca, el de Cameron, de Boccaccio, y la obra maestra, esta obra maestra que lo hace Dante, que es la Divina Comedia, se dice que se da al final de la Edad Media, ya comenzando lo que es el pre-renacimiento. Es una obra maestra donde que nos habla de los pasajes que pasa el hombre, donde que llega al infierno, pasa al purgatorio y llega al paraíso. Es una obra interesante que podemos ir leyendo. Entonces, chicos, el propósito de este tema es que ustedes reconozcan cómo fue este movimiento literario en la Edad Media, ¿no? Reconocer las consecuencias que sucedieron, reconocer las obras y los autores que aparecieron. Entonces nos vemos en clase, repasar lo que es la información para trabajar en clase y cualquier duda me lo hagan saber. Cuídense.